Desde que estaba en secundaria, uno de mis sueños siempre fue estudiar la universidad, pero lastimosamente yo no contaba con los recursos económicos para poder costearme una universidad privada. Entonces desde ahí empecé a orar y le empecé a creer a Dios que yo iba a estudiar en la universidad, no sé cómo, pero yo sabía que Dios me iba a ayudar y que Dios me iba a responder. Luego de eso ya entré a carrera, a mi bachillerato, y en mi cuarto de bachillerato mi mamá se fue a un retiro. En ese retiro recibí una palabra profética en la que le decían que no se preocupara porque sus hijos iban a estudiar en las mejores universidades de Guatemala. Regresó de retiro, me contó la palabra y yo creí en esa palabra, me aferré fervientemente a esa palabra. Luego de eso, ya en mi quinto año de carrera, empecé a aplicar a becas, a ayudas financieras en las universidades, pero en las que había aplicado me decían que no contaba con el recurso económico para ayudarme y así seguir con mis sueños de estudiar en la universidad. Entonces, en el colegio una compañera me dice, mira, yo voy a aplicar a tal beca porque la vi en el periódico y mira, si quieres aplicar, me dice. Entonces, bueno, empecé a buscar información sobre la beca que tenía y todo y dije, voy a aplicar en el nombre de Jesús, me la voy a ganar. Luego fui a dejar la papelería y pasé. Me llamaron como a las 2-3 semanas diciendo que fui escogido en el proceso de becas y que tenía que ir a un examen a tal lugar para comprobar los conocimientos académicos, etcétera, etcétera. Luego de eso me hice el examen, me presenté el examen y todo, y como a las 2-3 semanas me vuelven a llamar diciendo que había pasado el examen y que la siguiente fase era una entrevista con una psicóloga. En todo ese proceso recuerdo que recibí otra palabra profética que fue la rectificación de lo que ya había recibido mi mamá, en la que decía que no me preocupara porque ya todo estaba pagado y yo sabía de qué estaba hablando. Entonces desde ese momento yo empecé a orar y le empecé a agradecer a Dios por la beca que ya me había dado. No por la beca que me iba a dar, sino por la beca que ya me había dado. Y todos los días le oraba, gracias Dios por la beca que ya me diste, gracias Dios por la beca que ya me diste. Bueno, entonces fui a la entrevista psicológica. Después de la entrevista psicológica me llamaron otra vez diciendo que había pasado la entrevista psicológica y yo pregunté por qué hacían una entrevista psicológica y me contestaron que no todas las personas están psicológicamente estables para soportar el peso y la presión de una beca. Luego de eso, ya una trabajadora social llegó a mi casa para comprobar que no contaba con los recursos suficientes para pagarme la universidad. Entonces llegó a mi casa, tuvimos una entrevista, conocí a mis familiares y se fue. Más o menos como al mes, yo seguía orando y le decía a Dios, Dios, gracias Dios por la beca que ya me diste, gracias Dios por la beca que ya me diste. Luego de eso me llaman para una última entrevista en las oficinas centrales de la fundación y me dicen, me empiezan a preguntar los directores del programa y me preguntan qué quiero estudiar, por qué, desde cuándo quiero, por qué estaba aplicando y todo. Y al final me dice, Freddy, vamos a confiar en ti y te vamos a dar la beca. Fue una de las sorpresas más grandes que he recibido en toda mi vida y fue la respuesta a las 2 profecías que ya había recibido. Entonces, yo puedo decir que Dios responde. Dios responde. Anímate y haz oraciones poderosas.